Amigos, amigas, estamos con don Gifford Trujillo y vamos a hablar justamente de la fiesta mundialista que ya el mundo entero lo está viviendo. Por la experiencia que tiene usted, sobre todo en cuanto a mundiales se refiere, ¿qué connotación tiene esta cita ecuménica? Por favor, bienvenido. Gracias. Un saludo muy especial a quienes siguen este espacio. Bueno, esta cita ecuménica a la que usted se refiere no es de ahora. Estamos hablando desde el año 1930, cuando se realizó el primer campeonato del mundo en Uruguay, prácticamente en la ciudad de Montevideo, la mayor parte de partidos. Y con el paso de los años, con el dinero que manejan en ese país enigmático como es Qatar, lograron conseguir que se les otorgue por parte de la FIFA la organización de este evento. Claro, cosas que se han dicho, que la FIFA ha negado, pero ya sabemos cómo se consiguió, con los famosos petrodólares, que inclusive sirvió para sobornar a dirigentes de varias partes del mundo, de varias federaciones que recibieron cuotas importantes, incluyendo un expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que estuvo en prisión y muchos todavía están en los Estados Unidos tras las rejas. Pero bueno, este no es el tema, simplemente quería demostrar que así se consiguió el Mundial para Qatar, con los millones y millones de dólares que manejan en ese país, sobre todo pues el emir o el jeque Altami, que pertenece a una familia muy poderosa, muy pudiente. Es un pobrecito que maneja para su cuenta personal la suma de 350.000 millones de dólares. Esa es la fortuna de la familia del hombre que dirige a Qatar. Y con eso, pues, se empezó a construir estadios, 8 estadios en una misma ciudad, que es en la capital, que es Doha. Alguien decía que quien tenga un buen estado físico en una bicicleta saliendo a las 6 de la mañana, a las 12 del día hasta las 12 del día podría recorrer todos los estadios que están en una misma ciudad. Estadios fastuosos, estadios donde inclusive hay suites para los millonarios, con un ventanal enorme donde se puede ver la cancha y en la suite hasta una cama. Es una especie de un hotel 5 estrellas con refrigeradora, con televisores, con todo lo que puede pensar una persona para ver el mundial. Por un lado, viendo la televisión a un costado y por otro, viendo la cancha. Allí esto me parece realmente fantástico. Ahora, en cuanto a esta cita misma, congregadas 32 selecciones para jugar 64 partidos, en el que se incluye nuestro país, mi querido o nuestro querido Ecuador, que está en los ojos del mundo, estuvo en los ojos del mundo porque precisamente jugó el partido inaugural luego de la ceremonia y la coreografía respectiva frente al dueño de casa, a los cataríes. Entonces, esto para nosotros ha significado algo muy importante porque en algunas regiones del mundo se preguntan, ¿y Ecuador dónde está? Y empiezan a buscar a través del Internet qué es Ecuador, dónde está ubicado Ecuador, país pequeñito sudamericano, uno de los países más pequeños del mundo. Quizás Uruguay es mucho más pequeño que Ecuador, pero por ahí vamos. Son países que con tan reducida población, estamos hablando hoy en día de aproximadamente 18 millones de ecuatorianos, pero estar presentes en una competencia de esta naturaleza es algo muy, pero muy relevante para nuestro querido Ecuador. Con la experiencia que tiene usted, sobre todo en estas citas mundialistas, ¿qué significa para un periodista deportivo llegar a cubrir un mundial? Bueno, modestia aparte, he tenido la suerte de participar en 9 campeonatos del mundo, 7 de mayores y 2 de menores. Estos últimos en Ecuador, que se jugó un mundial juvenil, y también en Canadá, esto en el año 1987. Y mi primera experiencia fue en México en 1986, luego Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, luego el 2002 en Japón, el 2006 en Alemania. No fui al Mundial de Sudáfrica, porque bueno, son cosas ya personales. Quizás cuento, mi esposa se ganó
un premio al adquirir un electrodoméstico a, a Jamaica. Entonces yo vi ese mundial desde Jamaica en forma espléndida en un hotel gigante llamado Riu. Por eso no fui al Mundial de Qatar. Luego entonces, el 2014, fui a Brasil con un grupo de amigos. Pudimos recorrer gran parte de la geografía brasileña porque llegamos a Brasilia. Allí habían 2 autos alquilados y desde Brasilia estuvimos presentes en el partido de Ecuador. Luego bajamos a Curitiba, pero qué sé yo, 36 horas de viaje vía terrestre. Y luego de Curitiba, viendo el partido de Ecuador, nos fuimos a Río de Janeiro para alentar a Ecuador en el estadio Maracaná. Igualmente, muchísimas, más de 24 horas de viaje. Pero interesantísimo porque nos turnábamos en la conducción del coche alquilado, en la noche sobre todo, y en el día pues observando esa majestuosidad de país, esas pampas inmensas donde el pasto, que sobre todo es lo que se cultiva allí para criar reses, el ganado bovino. Bueno, entonces esto fue una experiencia no solamente futbolística, sino conocer más Brasil. Y bueno, pues ese fue el último mundial en el que participé. Y ahora en Qatar, si bien es cierto, conseguí la acreditación correspondiente, la tarjeta que se llama Hayat Card, que eso permite transportarse gratuitamente en Qatar, en Doha, pero con una circunstancia, que ninguna emisora del Ecuador va a poder transmitir desde estadios los partidos de Ecuador. Ya tenemos clara la figura. ¿Por qué? Porque cada partido cobra la FIFA ahora $20,000. Si son 3 partidos de Ecuador, son $60,000. Aparte de los 20,000 que tuvimos que pagar para tener el acceso para estar integrados a la FIFA, transmitiendo para nuestra ciudad. Nos hemos unido con emisoras importantes como Atalaya de Guayaquil y Área Deportiva de Quito. En suma son $60,000 que se tuvo que pagar por comprar los derechos de televisión adquiridos por una importante estación guayaquileña que es Radio Caravana. El propietario es el doctor Mario Canesa Oneto, y entonces él, en una palabra, vendió al resto de radios dichos derechos por $20,000, como decía. Pero ¿cuál fue la causa que decidimos no viajar? Por lo que decía hace un momento. Si no vamos a poder transmitir ni la misma Radio Caravana, que envía solamente reporteros, más no narradores y comentaristas, que no van a estar en estadios, sino en los centros de prensa que se construyen junto a los estadios, o desde un hotel, desde un apartamento, o donde quiera que esté el grupo de periodistas de distintas emisoras ecuatorianas, transmitiendo como se ha hecho en muchos mundiales anteriores, en un cubículo de 2 por 3 metros pequeñito, una mesa de trabajo, un televisor y los equipos de radio para transmitir viendo la televisión. Entonces, ante esto decidimos, como ir a transmitir desde Qatar viendo la televisión, no me hago problema, no me hago lío, transmito desde la estación radial a la que me pertenezco. Esa es una de las causas por la que hemos decidido no viajar. Ahora yo comprendo que los jóvenes periodistas de la actualidad, llenos de entusiasmo, han viajado a Qatar y les felicito, pero se van a encontrar con una serie de limitaciones que ya poco a poco ha ido cambiando esto de las reglas del Mundial. Se me viene a la mente, por ejemplo, el Mundial de Francia 98. A mí me tocó permanecer 16 días en Marsella, al sur de Francia, por la cercanía de ciudades como Lyon, como Saint-Étienne y otra más que se me escapa de la mente. Entonces, Francia, allí desde Marsella me dirigía en un vehículo alquilado que nos dio la organización que era Ecuavisa, a la que fui invitado, a una ciudad llamada allá en Francia, Tour de Pins, así pronuncian los franceses, que en fin de cuentas en español significa Torre de los Pinos. Allí hizo su tienda, su carpa, entre comillas, Colombia. Y en ese tiempo había la facilidad, igual que en Estados Unidos y en mundiales anteriores, de ir al estadio a ver el entrenamiento de una selección, en este caso Colombia.
Terminada la práctica, teníamos la facilidad de ingresar al campo de juego y hacer entrevistas. No me olvido jamás, y las tengo guardadas aquellas en algún cassette por ahí, al doctor Francisco Maturana, que era el técnico de Colombia, al pibe Valderrama y el otro que invité, un gigante que era Rincón, Freddy Rincón. Ahí, ese momento en la cancha, y la entrevista, y luego en el hotel hacíamos el contacto telefónico correspondiente y se enviaba para la programación diaria el material recogido. Los tiempos han cambiado. Ya no hay cómo entrevistar a ningún jugador de ninguna selección. Todo es a través de conferencia de prensa. Esta declaración de tal o cual figura del Mundial. Escuchan en la radio, la misma señal sale para televisión, y si uno tiene suerte, tendrá que estar 3 horas antes en la sala de conferencia de prensa, solicitar la forma de hacer una pregunta, pero que es muy, muy complejo, muy difícil. Posiblemente se puede hacer, pero hay que ir con 3 horas de anticipación, les decía, y sobre todo aquello de estar 400, 500, 600 periodistas aglutinados allí, lo que dificulta en gran medida. Para eso entonces espero, capto lo que se dice en la conferencia de prensa y sin estarme estresando ni teniendo inconvenientes en este aspecto. Por todo esto, pues, comprendo la FIFA, las notas de, digamos, las restricciones que existen, muy normales ahora con tanto loco que ha aparecido en el mundo entero, por seguridad de los jugadores. No hay cómo ni siquiera acercarse a los hoteles donde están las selecciones que están rodeados de vallas, solamente quien esté hospedado en ese hotel, pero tampoco puede hacer entrevistas. Además de que para un periodista de común y corriente, al menos de Sudamérica, es difícil alojarse en un hotel 5 estrellas o 6 que tiene Qatar. Por todo esto, entonces, tener contacto con los jugadores o alguien de alguna selección dentro de un hotel, imposible. Ahora, otro problema que analicé, el clima. Si bien es cierto, se habla que la temperatura será entre 25 a 30 grados. Es un desierto, Doha es construida sobre un desierto. El calor reinante, hablo de 30 grados como máximo, pero es un calor seco, porque estamos hablando que no hay mayor humedad, porque es un desierto, es un calor seco, y donde la temperatura, como digo, lo que se habla en este aspecto, que lo que uno siente es mucho más de lo que refleja el termómetro. Bueno, estar allí, en ese calor, hacer filas larguísimas de 1 kilómetro para caminar, porque los estadios tienen una serie de vallas, hecho callejones para que haya, ¿cómo diría?, haya normalidad en el flujo del público, de los hinchas que asisten a los estadios, para que haya orden, no pueden ir así a tropel a meterse a buscar la puerta de ingreso. Al inicio, entiendo, al inicio de una carrera periodística, ir a un mundial es como alcanzar la cumbre, pero luego a los siguientes mundiales, ¿cuál es la motivación, don Ivo? Bueno, el hecho de estar presente en un mundial, esa es la motivación. La que sigo teniendo esa motivación, no sé, y le pido a Dios que me dé vida, fuerza y salud para el siguiente mundial del 2026, que se entiende va a ser en Norteamérica, probablemente entre Estados Unidos, Canadá y México. Pienso ir allá, si es que estoy en buenas condiciones, porque ya expliqué lo que significa Qatar con todos esos problemas, que además, tengo una amiga peruana, periodista, ella se llama Milagros León, que vive en Qatar 14 años y que inclusive ha sido contratada por la FIFA para realizar algún tipo de tarea con motivo de ese mundial. Y me decía, espero que con los 1,5 millones o más de hinchas de otros países que vengan a Qatar, todos quieren tener su celular, que es la tecnología de hoy en día. Todos quieren su chip para tener ya la forma de comunicarse con el mundo entero. Qatar es un país poderoso económicamente, pero confío en que no vaya a bloquearse el Internet, que es fundamental. Ojalá no colapse, porque aparte de los cataríes, que son 3 millones de habitantes, de los cuales el 80% son migrantes, gente que trabaja en Qatar, el resto son cataríes, que ellos ya tienen su telefonía celular desde hace tanto tiempo, pero con los que llegan 12,000 periodistas del mundo entero
1,5 millones o quizás muchísimo más de hinchas, como dije hace un momento, no vaya a tener problemas el asunto del Internet. Pero concretándome a su pregunta, obvio, es una motivación muy especial donde uno se siente realizado participar en lo que a uno le gusta y estar dentro de la profesión que practica. ¿Qué es lo que más valora usted de cada uno de los mundiales o de algún mundial en especial? Usted, extra micrófono, comentaba anécdotas en ese sentido. Bueno, hay tantas y tantas anécdotas, pero se me viene una en este momento a la mente y que ya le comenté a usted. Ocurrió en Italia 1990. Final de este torneo en el estadio de Roma. Y ya cuando terminó el partido, me dirigí, bajé las gradas, los graderíos, para estar más cerca de la cancha, porque el estadio de Roma es muy grande, yo estaba en la parte muy superior. Pero bueno, miraba la ceremonia de premiación Alemania-Argentina, que ganó Alemania por 1-0 con gol de penalti de Andrea Breme. Y mientras observaba eso, escucho una voz que grita, ¡a Cuencano! Me viro y era nada más ni nada menos que don Carlos Cuello Martínez, en aquel entonces presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Había un cerco de personas de seguridad con ese palco que estaba cerca del graderío, que yo estaba presente, y allí en ese palco, en esos graderíos con buenas butacas, estaba la flor y nata de la FIFA, empezando desde su presidente, el doctor Joao Havelange. Y Carlos Cuello, como era miembro del buró de la FIFA, me gritó y me dijo, ¿qué haces? Me acerco y digo, Carlos, qué gusto. ¿Qué haces ahí? Digo, viendo la ceremonia. Dice, vente. Entonces, como él tenía su gafete como miembro de FIFA, le dijo a los dos guardias que estaban haciéndonos allí una especie de pared, permítale al señor ingresar. Entonces me sentí tan halagado, tan feliz con el miembro de la FIFA, estar entre aquellos grandes personajes del mundo, de todo el mundo, en el campo futbolístico. La diferencia era en que, primero, yo no era directivo, segundo, yo estaba vestido por el clima de verano de Italia, short, zapatos, tenis y camiseta, y mi cámara de fotos y también mi grabadora, infaltable. El resto, bueno, era un concurso del mejor traje. ¡Qué elegancia! Ya se pueden imaginar gente tan importante que rodea al mundo del fútbol. Así que conversamos, observando, comentando todo el desarrollo de ese mundial. Y en un momento dado una voz dijo, pasen a la FIFA Fest, a la fiesta de la FIFA, que estaba instalada un local muy grande debajo de los graderíos. Bueno, Carlos me dijo, ¿quieres ingresar? No le dijo a un sordo, pero claro, un poco corrido por mi vestimenta, pero igual, adentro se ha dicho. Nunca en mi vida he visto tantas botellas de whisky de distintas marcas y no sé qué precios, no tengo ni idea. Nunca vi una mesa una mesa gigantesca con los manjares que se ofrecía a los asistentes. Primera vez que comí tanto caviar, por suerte no me hizo mal, porque uno caviar, ¿cuándo come? Nunca. A veces cuando uno va a una fiesta de pelucón, medio una galletita con un poquito de caviar y punto. Ese día no podía creer que tenía caviar, que tenía champán, que tenía vino, que había whisky. Claro, no exageré, me tomé un par de champanes, un par de whiskies y recorría observando a esta gente tan importante allí. Me acerqué al doctor Joao Havelange, le pedí fotografiarse, lo hizo con mucho gusto. Me preguntó de qué país soy, dije de Ecuador, lógicamente. Después, ya cuando estaba cerca de terminar esa fiesta, me dirigí al ascensor para buscar salir a la calle. El ascensor ya se cerró, pero no se movió. Y después de un instante, como suele suceder, volvió a abrirse y, oh sorpresa la mía,
Edson Arantes do Nascimento, Pelé con su guardaespaldas. Entonces le dije a Pelé, es la oportunidad de conversar, ya me identifiqué, etcétera, etcétera. No hay problema, dice, llegamos al garaje, al interior del estadio, donde estaba un carro Mercedes-Benz negro esperando por él y su chofer. Entonces, en un costado, donde había luz, también tuve la suerte de captarme una fotografía con el rey del fútbol. Para mí esto significó algo realmente espectacular. Llegué al hotel donde estaba mi esposa, que no me quería creer. Dije, espérate, ya voy a revelar las fotos. En ese tiempo no había celular, año 98. Voy a mostrarte que me tomé la foto con Pelé, que me tomé la foto con Joe Havelange, etcétera, etcétera. Y lo que le mostraba, las fotos que iba captando con mi cámara Canon de aquel tiempo, de lo grande de ese salón, los banjares y la gente de todas las razas, porque habían, digamos, anglosajones, americanos, había africanos, asiáticos, etcétera, etcétera, con una elegancia realmente sorprendente. Esta es una de las anécdotas que jamás olvidaré mientras viva. Don Gifford, usted y el compañero Leonardo Guillén, pudiéramos decir, son los pioneros en citas mundialistas. Adiós, gracias. Adiós, gracias, sí. Fue el primer mundial nuestro en el año 1986, en el mejor mundial de todos los tiempos. Eso no lo digo yo, lo dicen todos quienes son entendidos del fútbol. El mejor mundial. Cuando Argentina se consagró campeón de la mano de Diego Armando Maradona. Esto fue en México, repito, en el año 1986, cuando viajamos con Leonardo, pletóricos de entusiasmo, sabiendo que íbamos a tener nuestra primera cita. Yo era joven aún, estamos hablando de, yo nací en el año 1951 a 1986, joven, entonces con la vitalidad, con la fuerza necesaria para trasladarnos de una ciudad a otra en ese país grande como es México. Y de allí pues con Leonardo nos aprestábamos a viajar a los Estados Unidos y así es la vida. La víspera de ese mundial en el hotel, bueno, no me acuerdo el nombre del hotel de Quito en el que estábamos alojados, enfermó Leonardo. Tuvo el problema, tenía unos dolores increíbles, unos cólicos, sufrió de cálculos renales y que por obvias razones no pudo viajar. Se quedó con los churos hechos, como se dice mi querido compadre, y no pudo viajar. Me correspondió estar con otro compañero en ese entonces de Teleamazonas, con gente reconocida, Carlos Efraín Machado, su hijo Roberto Mar, Oscar Iván Lazo, Fabián Gallardo Moscoso, con Mauro Velázquez Villasís, con una serie de colegas, Dúbal Cedeño, Bermello, con quienes compartimos y nos repartían el trabajo. Tú transmites este partido de aquí, de acá, de más allá. Y ahí se presenta otra anécdota fantástica y maravillosa, porque en ese año, vuelvo a México 86, no el 94 de Estados Unidos, cuando hubo una sola cadena de radio y televisión, la misma señal para todo el país. No es que había la cadena 1, la cadena 2, la cadena 3, no, una sola. Y eso es lo anecdótico. Me correspondió, bueno, ya se me designó a mí transmitir partidos, entre otros, de la selección argentina. Transmití todos los partidos de Argentina, desde Puebla, desde una linda ciudad a propósito, desde el estadio universitario del Distrito Federal de México, de la Ciudad de México, en donde en aquella ocasión transmití el partido junto a Mauro Velázquez Villasís, el partido entre Argentina e Inglaterra. El partido que nadie olvida por aquellos 2 goles marcados por Diego Maradona. El gol con la mano, como él después llamó la mano de Dios, que yo canté el gol. Yo no vi la mano, pero sin el árbitro vio que estaba a 15 metros de la jugada. Y mi amigo Mauro Velázquez, el comentarista, me codeaba y decía, mano, gol con la mano. Pero claro, en los mundiales nos sitúan un monitor de televisión no muy grande para seguir las jugadas de los partidos.
Entonces Mauro vio que ahí sí en la televisión se vio el puño de Maradona que con ese gol le dio la primera conquista a Argentina. Entonces, pero yo a ese instante gritaba el gol de Diego Armando y pa. Y posteriormente el mejor gol de todos los mundiales que registra la historia. Cuando Diego recibe la pelota en su propio campo, sortea a tanto jugador inglés que se le presentó por delante hasta llegar donde estaba el arquero Peter Shilton, el inglés, le hizo una finta, amagó y remató para marcar el segundo gol. Un partido inolvidable. Que tuve la suerte de cantar esos goles de Diego Maradona y que cada vez que se recuerda aquello en varios medios de comunicación del país, se reprisa aquella acción, aquel gol, con mi voz, algo que asimismo no olvidaré jamás. Don Gifford, escucharle contar todo esto hace que la mente vaya a esas instancias y es muy, muy emotivo. ¿Cómo vamos a vivir ahora la participación de Ecuador en Qatar? Con el mismo entusiasmo de siempre, los ecuatorianos confiados en que vamos a realizar un buen papel, yo lo veo muy complejo el grupo. Para mí es el auténtico grupo de la muerte. ¿Por qué? Porque están los dueños de casa. Qatar en su casa será Qatar. Ojo que ellos fueron los últimos campeones asiáticos. Por algo fueron campeones, tienen su fútbol. Países Bajos, llamábamos Holanda, no olvidemos que Holanda ha jugado 4 finales mundialistas. Siempre se ha caracterizado por tener un fútbol de primerísimo nivel. Ahora con una renovación, con jóvenes que sorprenden en varios y los mejores equipos de Europa. Senegal, campeón africano de las naciones. Tantas naciones de fútbol, futbolísticas que existen en el continente negro, como se lo llama. Senegal con jugadores tan, pero tan importantes que están regados igualmente en los mejores clubes europeos. Por todo esto yo le veo complejo, le veo muy difícil. Sin embargo, tampoco nos vamos a amilanar. ¿Por qué? Recordemos el Mundial de Japón, Corea-Japón 2002. Allí ese partido perdimos increíblemente con México por 2-1. Nos ganó bien Italia, pero Ecuador hizo una presentación muy importante. Le ganamos a Croacia, pues con ese gol de Quinito Méndez. Croacia es siempre un país poderoso en el mundo del fútbol. No olvidemos el Mundial de Brasil, cuando empatamos con Francia, la gran Francia, esa otra potencia. Es más, empatamos 0-0 y pudimos haber ganado porque Ecuador hizo una gran presentación. Lástima que Luis Antonio Valencia se hizo expulsar tempraneramente y tuvimos que soportar jugar un partido de tanta importancia ante semejante rival con un hombre menos. No olvidemos el Mundial de Alemania, cuando le ganamos a Polonia. Le ganamos a los polacos en el estadio de Kielce-Kinsen. ¿Sí? Allí le ganamos al equipo de Polonia. Hicimos una muy buena presentación. Llegamos a octavos de final por primera vez y cómo perdimos ante la poderosa selección inglesa, apenas por 1-0 ante un tiro libre del formidable David Beckham, con alguna complicidad de nuestro arquero, el Conde Mora, ¿sí? Que llega la pelota, pero porque no vimos con tanta fuerza que le haya pegado Beckham, pero le dobló los dedos al arquero ecuatoriano y la pelota se fue a colar, como se decimos vulgarmente, en la ratonera del arco del equipo ecuatoriano. O sea que, por eso hablo de que hemos hecho grandes partidos a equipos de tanto raigambre, de tanta historia, de tanto poderío. Y ahora en Qatar confiamos en que igual nos paremos firmes ante los holandeses, ante los senegaleses y obviamente ante los dueños de casa. ¿A usted por dónde pudiéramos estar o deberíamos estar pendientes justamente narrando el Mundial ahora? Bueno, este va a ser un Mundial de la radio. ¿Por qué? Claro que habrá mucha gente que vea la televisión o en su celular a través de las aplicaciones respectivas. Pero la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, por razones de horario, partidos a las 11 de la mañana. Bueno, el domingo sí, todo el país estará pendiente de la televisión y naturalmente quienes tienen que salir escucharán por la radio.
Pero de ahí los próximos partidos, cuando Ecuador juega a las 11 de la mañana igualmente, 10 y 11 de la mañana respectivamente, los obreros, los transportistas, buses de transporte urbano, los señores taxistas y tanta gente, los funcionarios de oficinas públicas, van a escuchar la radio, porque por razones de trabajo no van a poder ver el Mundial. Por eso digo, este será el Mundial de la radio, por los horarios que se manejan. Hay 8 horas de diferencia entre Ecuador y Qatar. Allá será la noche, pero acá serán las 11 y las 10 de la mañana. A usted le escucharemos por la voz del Tomebamba entonces. Sí, estaremos por frecuencia modulada 102.1 y de esta manera conjuntamente con grandes periodistas como Leonardo Guillén, como Fico Guamán, como Fabián Gallardo, Pocho Harb y una cantidad de periodistas de Quito, Guayaquil y Cuenca que estaremos brindándoles nuestro servicio de información. Muchas gracias.